13. ¿Cuál de los fármacos citados a continuación se utiliza como modificador de la evolución de la artritis reumatoidea? Modificadora. Antipalúdicos, sí, ¿no? La hidroxicloroquina. La indometacina es un AINE, ese no. Naproxeno es otro AINE. Corticoides tampoco. Y aspirina es otro AINE. Y bueno, como la artritis es muy importante, hemos sacado unas conclusiones aquí. Ya las vamos a repasar porque ustedes ya saben. ¿Qué es una enfermedad sistémica? La afectación es simétrica y centrípeta, ¿no? O sea, por ejemplo, si empieza en la muñeca va avanzando, ¿no? Un poquito más, pero respetando las interfalángicas distales. Centrípeta hacia adentro, ¿no? Al revés. Entonces puede empezar acá y luego codos, luego hombros. Tiene un gran componente genético, dijimos hasta 60%, ¿no? Se elevan el factor reumatoideo y el antipéptido citrullinado cíclico, y lo más importante es la clínica. No afecta articulaciones interfalángicas distales. Se puede luxar la articulación occipito-atloidea o atlantoaxial. La principal complicación pulmonar, el derrame pleural. Puede producir amiloidosis y con eso síndrome nefrótico. Los medicamentos de elección son los DMARD, las drogas modificadoras, especialmente el metotrexate. Y por último, ni los AINES ni los corticoides son medicamentos de elección, sino que se usan por periodos cortos para mitigar síntomas. Eso hay que tener en cuenta. Ahora pasamos a osteoartritis. Bueno, la osteoartritis es una enfermedad común. Es la enfermedad más común, la enfermedad articular más común en humanos. El tejido comprometido es el cartílago articular. Miren, en la artritis reumatoidea, ¿cuál era la zona más comprometida? La sinovial. En la osteoartritis es el cartílago de la articulación, ¿no? Y como dice aquí, no es una enfermedad inflamatoria propiamente dicha. No es inflamatoria. Nosotros no vamos a encontrar elevación de la BCG ni de la PCR, ¿no? De los reactantes de fase aguda, porque no es una enfermedad inflamatoria, sino puede haber un poco de inflamación local, pero propiamente dicha no lo es. La principal afectación discapacitante en el anciano es la osteoartritis de rodilla, ¿no? O artrosis de rodilla, que es lo mismo. Cuando hablamos de osteoartritis nos estamos refiriendo a la artrosis también. Factores de riesgo: edad avanzada, porque se degeneran las articulaciones, sexo femenino, trauma articular mayor, en esa articulación con un trauma posteriormente se puede degenerar en una osteoartritis, estrés repetitivo articular, ¿no? Por ejemplo, los futbolistas, ¿no? Que están constantemente con estrés en sus articulaciones, la obesidad también, y algunos factores genéticos que podrían predisponer, ¿no? Pero no es tanta la carga genética. Podría ser primario o secundario. Primario cuando es idiopática, no tiene los factores de riesgo, nadie sabe por qué y aparece, ¿no? Y secundaria es esto de aquí: cualquier afección que cause estrés en la articulación puede llevar a una forma secundaria. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos previamente una enfermedad por cristales en la articulación, ¿no? O una diabetes, o una hemocromatosis, o una deformidad en genu valgo, ¿no? Una desviación hacia afuera, o en genu varo. Entonces en estos casos se considera que puede ser secundaria la osteoartritis, ¿no? Secundaria a otra enfermedad previa. Esto de aquí, de nuevo recordar que la articulación que más se afecta, ¿cuál es? La rodilla. Y la segunda es la metacarpofalángica del dedo pulgar de la mano. Del primer dedo, la metacarpofalángica. Pero hay que recordar bastante claro que la rodilla es la más afectada frecuentemente. Pregunta: mujer obesa de 60 años, acude por dolor de rodilla derecha. Ya nos están diciendo que es obesa y que es una edad, ¿no?, de 60 años. A la exploración se evidencia crujidos en dicha rodilla al flexionarla y extenderla. La BCG normal, PCR normal. El diagnóstico más probable es artrosis, ¿no? U osteoartritis. Otra pregunta: ¿cuál de los siguientes es el factor de riesgo más importante en la artrosis?
La edad, la obesidad, los traumatismos articulares, el grupo étnico o el sexo femenino. ¿Cuál creen ustedes? La edad. O sea, es cierto, la obesidad, los traumatismos son factores de riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, el simple hecho de que seas obeso, o sea, no hay más prevalencia en obesos, pero en edad, la edad, si nosotros viviríamos 100 años, llegaríamos con artrosis casi todos, ¿no? Es degenerativa más con la edad. ¿Cuál de los siguientes factores no se ha relacionado con la artrosis? A ver, ¿cuál no? Actividad física, dieta, herencia, sexo, edad. La dieta, ¿no? La obesidad sí, pero la dieta, ¿no? O sea, no nos dicen si comes carbohidratos tienes obesidad, si comes proteínas tienes obesidad, o ¿no? si comes sal, nada de eso, ¿no? La dieta es la que nos está relacionado, por lo menos en lo que vimos anteriormente. ¿Cómo se presenta? Miren que las articulaciones que más se afectan son las que soportan más carga, y las que soportan más carga son las rodillas y las caderas también, ¿no? En manos, las interfalángicas proximales e interfalángicas distales, ¿no? Las manos nos sirven a nosotros para cargar cosas, para agarrar, imagínense todo el desgaste que hay en esas articulaciones. El patrón puede ser oligoarticular, o sea, con pocas articulaciones, como en el caso de la mano, 2 o 3 articulaciones. Asimétrico, ¿no? Porque si nosotros somos diestros, tendemos a agarrar las cosas más con la derecha y la osteoartritis más va a estar en nuestra mano derecha, ¿no? O puede ser monoarticular asimétrico también, en el caso de las rodillas, ¿no? Es asimétrico porque suele presentarse en una sola rodilla, o si se presenta en las dos, en una es severa y en la otra es muy levecita, ¿no? La afección articular es lenta, progresiva e irreversible. Es una característica, ¿no? Que es irreversible. El dolor se incrementa con el ejercicio y cede al reposo. El paciente empieza a caminar, sube escaleras, le empieza a doler más la rodilla. Se sienta, se tranquiliza un par de horas y le va pasando el dolor, ¿no? Si existe rigidez matutina, esta suele ser breve, menos de media hora. En los que tienen afectación de las manos puede haber una pequeña rigidez matutina, ¿no? Menos de media hora, y hay que tener en cuenta que es también asimétrica, ¿no? A diferencia de la artritis, que es simétrica. Y se pueden oír crepitantes en las articulaciones afectadas. Si nosotros le agarramos la rodilla a un paciente con osteoartritis, le decimos extiende y flexione, se escucha, ¿no? O se siente o se puede hasta escuchar un crepitante en la rodilla. No hay manifestaciones sistémicas, a diferencia de la artritis, en la cual sí hay manifestaciones sistémicas. Aquí no hay. Y pueden asociarse a nódulos, ¿no? En las manos, los nódulos se pueden llamar de Bouchard y de Heberden, ¿no? ¿Qué son estos nódulos? Son simplemente osteofitos muy crecidos, como vamos a ver en un rato. En cuanto a pruebas auxiliares, los índices de inflamación son normales, no tiene por qué elevarse ni la BCG ni la PCR. Y si nosotros lo encontramos elevado, significa que algo más está complicando a esa osteoartritis. Puede tener una artritis séptica el paciente. En esa rodilla afectada con artrosis puede haberse metido un germen, ¿no? O que de simple no es osteoartritis. En la radiografía de las articulaciones vamos a ver los osteofitos. Los osteofitos son... El hueso trata de regenerar, ¿no? Trata de abarcar la articulación por los costados y aparecen los osteofitos, lo que algunos otros le llaman picos del oro, ¿no? Y los espacios articulares suelen ser desiguales. Los osteofitos son esfuerzos reparativos del hueso, y los osteofitos, cuando se dan en las articulaciones interfalángicas proximales, se denominan nódulos de Bouchard, y cuando se dan en las articulaciones interfalángicas distales, se denominan nódulos de Heberden, ¿no? Esos son los nódulos, son osteofitos en las articulaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, están hacia los costados, más hinchado, o sea, más crecido, son los nódulos, ¿no? Tanto en las interfalángicas distales, ¿no? Como en las interfalángicas proximales. Nódulos de Bouchard y de Heberden acá, ¿no? Aquí los de Bouchard solamente en esta parte, ¿no? Y aquí en la radiografía nosotros vemos, pues, por ejemplo, en estas articulaciones de acá, en las más proximales, vemos que el espacio se puede delimitar, ¿no? Con líneas oscuras.
En cambio, donde están los nódulos de Bouchard no vemos los espacios articulares y vemos que, por ejemplo, algunos huesos proyectan sus osteofitos o sus picos de loro, ¿no? Y esas proyecciones de esos osteofitos se traducen en los nódulos de Bouchard. Lo mismo ocurriría en los nódulos de Heberd, acá adelante. ¿Cómo se trata? Primero, la reducción de la carga sobre la articulación es importante, ¿no? Si el paciente es obeso, hay que decirle que baje de peso. Eso es bastante importante, va a mejorar bastante el dolor, va a mejorar la disfuncionalidad de esa articulación. Los analgésicos se usan de manera paliativa y de elección es el paracetamol. No hay vuelta atrás en esta enfermedad, así que no vale la pena darle corticoides ni nada de eso, ¿no? La terapia física es importante porque puede ayudar a mitigar el dolor y puede ayudar a mejorar los músculos. Imagínense una persona que tenga artrosis de la rodilla, es una persona que no mueve mucho esa rodilla por miedo al dolor, y los músculos que se insertan alrededor de toda esa rodilla pueden estar un poquito hipotróficos, ¿no? Entonces la terapia física le va a ayudar bastante a mejorar la fuerza muscular. Se puede intentar infiltraciones de ácido hialurónico o corticoides de larga duración, ¿no? Esto calma el dolor, mejora, y en casos que no respondan a nada de esto se puede optar por una cirugía. Ahora, también ustedes habrán visto que les dan a tomar con glucosamina, ¿no? Condroitin sulfato les dan a los pacientes que toman toda su vida. El dato es que no está claro si esta glucosamina puede ser eficaz, o sea, no se sabe. Es como, yo personalmente no les doy, ¿no? Para mí es como darles agüita de azar. Y bueno, si nosotros viviríamos más, llegaríamos a esto también, ¿no? Casi todos vamos a llegar. En la columna vertebral también puede haber artrosis y nosotros vemos los osteofitos como proyecciones en pico de loro, ¿no? Que pueden formar, inclusive pueden llegar a tocarse dos proyecciones como acá, ¿no? Y reducir el espacio intervertebral, crear sindesmofitos. Reducen el espacio vertebral, ¿no? Es bastante común la artrosis de columna en personas que han trabajado bastante tiempo, sobre todo cargando peso, ¿no? Por ejemplo, los albañiles que vienen al hospital con un dolor de columna crónico, le saca su placa y encuentran bastantes osteofitos. ¿Qué decirle? No hay nada que hacer, solo analgésicos y terapia física. Pregunta, ¿cuál de los siguientes signos no es característico de la artrosis? Deformación ósea, crepitación dijimos que sí, ¿no? Disminución del arco de movilidad articular también, derrame articular o elevación de los rectantes de fascia aguda. No es característico la elevación, ¿no? ¿Cuál de los siguientes signos radiológicos no es característico de la artrosis? Radiología. Disminución del espacio articular, dijimos que sí hay, ¿no? Esclerosis del hueso subcondral. Osteofitos, sí hay, ¿no? Quistes y geodas y erosiones. No tiene por qué haber erosiones, ¿no? El hueso subcondral, o sea, el hueso que está debajo del cartílago, sí se puede esclerosar, ¿eh? Puede volverse un poco más grueso. Erosiones no hay. Las erosiones son características de otro tipo de artritis, ¿no? Por ejemplo, en la psoriática hay bastantes erosiones del hueso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con la artrosis o enfermedad articular degenerativa? Vamos a ver. A. Los hallazgos radiológicos característicos incluyen pinzamiento del espacio articular, si hay, esclerosis subcondral, puede haber, osteofitos y en estados más evolucionados quistes subcondrales y luxaciones articulares. Puede haber, ¿no? B. La hipertrofia ósea de las articulaciones interfalángicas distales se conoce con el nombre de nódulos de Heberd. ¿Sí, no? Heberd. De las distales. También. C. El líquido sinovial de las articulaciones afectadas de artrosis muestra una celularidad mayor a 50.000 células por milímetro cúbico. Más de 50.000 es característica de las artritis sépticas, ¿no? D. La rigidez que aparece típicamente tras periodos de inactividad es habitualmente de duración inferior a 15 a 30 minutos. Sí, ¿no? E. La artrosis esternoclavicular
es causa frecuente de consulta por motivos estéticos, pero casi siempre es asintomática. También es cierto. El falso es la C, ¿no? El líquido con más de 50.000 células es séptico, ¿no? O puede tener una artrosis, pero donde se ha instalado una infección y es séptico, ¿no? Bueno, vamos a ver la artritis por microcristales. Bueno, en este grupo de enfermedades de artritis por microcristales, la característica es dolor e inflamación de la articulación, porque dentro de la propia articulación se depositan pequeños cristales, ¿no? Pequeños cristales que no son normales. Y estos pequeños cristales van a causar bastante inflamación de toda la articulación. Y estos cristales pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Acá vemos 4. Urato monosódico, por ejemplo, pirofosfato de calcio, oxalato de calcio o hidroxiapatita de calcio, ¿no? Estos dos últimos van a causar más calcificaciones. Pero lo más frecuente y lo que nosotros vamos a ver es los cristales de urato monosódico y de pirofosfato de calcio. Estos dos, ¿no? ¿Por qué? Porque el depósito de urato monosódico, con toda la sintomatología que conlleva, se va a llamar gota, ¿no? Gota, la famosa gota. En cambio, la enfermedad por pirofosfato de calcio, ¿cómo se va a llamar? Pseudogota, ¿no? O sea, la falsa gota. Muy bien. La presentación clínica de todas estas enfermedades por cristales suele ser muy parecida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Vamos a tener que observar los cristales, ver de qué tipo es, ¿no? Como ya está acá, de nuevo, la gota es producida por el urato monosódico y la pseudogota por cristales de pirofosfato de calcio. ¿Cuál es el caso típico de un paciente con gota? Caso típico, varones de edad media, ¿no? Promedio adultos, con una monoartritis. Es el caso típico. En las mujeres, o sea, de todas las gotas, las mujeres suelen ser el 15%, son menos. Y cuando se hace en crónica la enfermedad, se pueden afectar varias articulaciones. Empieza con una y se puede afectar diferentes articulaciones cuando esta enfermedad ya pues se la deja, ¿no? Se pueden depositar en otros sitios los cristales, y no solo en las articulaciones, sino en el riñón también y en el tejido conectivo. Más que en el riñón, en las vías urinarias, ¿no? Se pueden depositar en las vías urinarias produciendo litiasis renal, ¿no? Y también se pueden depositar en el tejido conectivo produciendo lo que se llama como tofos. Y la articulación principalmente comprometida y la que al inicio casi siempre nos da el diagnóstico es la metatarsofalágica del primer dedo, o sea, el dedo gordo del pie, ¿no? Y a esa afección se conoce como podagra. Cuando se inflama, duele la base del primer dedo gordo del pie, se llama podagra. Y eso es un signo muy característico de gota, ¿no? Entonces la gota, un varón, acá lo han hecho un poco más mayor, que puede tener nefropatía, tiene un ataque agudo del dedo gordo, ¿no? Que es bebedor, y me imagino que está en pijama, porque los ataques suelen dar de noche o en la madrugada, ¿no? Al paciente lo despierta. Los tofos pueden depositarse en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, aquí en la oreja hay tofos. Son como nodulaciones. Bueno, el primer episodio típico, ¿cómo es? O sea, ¿cómo nos va a dar por primera vez? ¿Cómo nos golpea por primera vez la gota? ¿Cómo nos cae la gota por primera vez? Dice, por la noche o en la madrugada, con dolor severo que despierta del sueño al paciente. Y la articulación espontáneamente se torna caliente entre 3 y 14 días. Se empieza con dolor y dolor y dolor que lo despierta. Al día siguiente ya 2 o 3 días puede empezar a ponerse roja esa articulación. Hay factores que precipitan el ataque de gota. El alcohol, por ejemplo, ¿no? Lo precipita. El trauma también. Es frecuente que el paciente diga, ayer estuve jugando fútbol y en la madrugada me desperté con un dolor intenso. Es el primer ataque, ¿no?
Las cirugías también lo precipitan. Por ejemplo, es más frecuente que el paciente con el primer ataque le dé dentro del hospital posoperado. Entonces lo han operado, está en el hospital y de madrugada da su dolor. Los fármacos antidiuréticos, algunos pueden precipitar gota, como la hidroclorotiazida y la furosemida, ¿no? Precipitan gota. ¿Por qué? Porque aumentan los niveles de uratos, ¿no? En cuanto a los fármacos anti-TBC, la piracinamida y etambutol también pueden precipitar el ataque, y las enfermedades médicas serias, una neumonía, una descompensación severa, ¿no?, de cualquier enfermedad previamente existente, puede descompensar y precipitar un ataque, o el primer ataque o un nuevo ataque si ya el paciente es gotoso. Aquí vamos a ver, esa es la podagra, ¿no? Es la primera, por lo general, la primera manifestación de gota, y se puede ver si es que se puede hacer un aspirado. De acá es difícil hacer una aspiración, pues, ¿no? Pero si afecta a rodillas se puede hacer una aspiración y se pueden ver los cristales de urato monosódico. Se ven como agujas, ¿no? Entonces se les llama birrefringencia negativa, ¿no?, porque se ve así blanquitos, pero es en forma de agujas, es lo característico, son como agujas. A diferencia de los otros cristales de pirofosfato que causan la pseudogota, en los cuales no se ve agujas, ¿no?, sino se ve rombos, cuadraditos, rectángulos, cualquier otra cosa. Bueno, los depósitos de esos cristales van a causar una intensa inflamación de la articulación. Empieza a doler, se inflama, se pone roja la articulación, ¿no? La radiografía, puede haber calcificaciones erosivas, o sea, puede haber precipitaciones de calcio y puede erosionar el cartílago y el hueso adyacente. Eso es importante. El ácido úrico durante los ataques puede estar normal, o sea, no necesariamente debe estar elevado, ¿no? Muchas personas, muchos médicos, cuando llega con el paciente con un ataque de gota, le toman ácido úrico y dicen, no, si está normal no es gota. No, puede estar normal, puede estar bajo inclusive el ácido úrico y puede tener gota el paciente. Además, como dice aquí, muchas personas con hiperuricemia no tienen gota. Gente con hiperuricemia hay un montón. De acá quienes tendremos hiperuricemia también, pero no necesariamente vamos a desarrollar gota. El valor del ácido úrico, no, o sea, el nivel de ácido úrico no es de valor diagnóstico en la gota. Eso hay que quede claro, ¿no? O sea, no significa que el que tenga hiperuricemia va a tener gota, ni que el gotoso necesariamente tenga hiperuricemia. Y el diagnóstico se hace por artrocentesis, ¿no?, viendo los cristales en forma de agujas. Bien, en la artrocentesis vamos a ver cristales delgados con birrefringencia negativa y las células entre 5.000 y 50.000, o sea, un derrame inflamatorio, ¿no? Eso se llama inflamatorio, entre 5.000 y 50.000. El tratamiento, cuando el paciente llega con un ataque agudo en la madrugada, nos llega la guardia, estamos cansados, hay que acordarnos que tenemos que darle analgésico, podemos darle AINES, ¿no? Si el dolor es muy intenso, podemos asociarlo a opiáceos, analgésicos en general, el ataque agudo. Colchicina se puede iniciar también durante el ataque agudo, ¿no? Se puede iniciar la colchicina. Los corticoides se reserva para los que no pueden tolerar los AINES o colchicina o tienen insuficiencia renal crónica, ¿no? Pero en el ataque agudo de elección, AINES. En cambio, en el manejo crónico, ya cuando el paciente ya le diagnosticamos o ya viene por consultorio, ya tiene su gota, hay que recomendarle dieta baja en carnes, no en purinas, en carnes rojas. El alopurinol, si es que son hiperproductores, hipoproductores, cualquiera de los dos, el alopurinol va a disminuir la producción, pues, del urato, ¿no?, de las purinas. Probenecid en hipoproductores, si tienen litiasis urinaria o tienen IRC. El probenecid ayuda a no perder urato por la orina, ¿no? Evita la pérdida de urato por la orina. Entonces, si el paciente tiene litiasis renal, se le indica probenecid. Ahora, el ácido úrico dijimos que no tiene valor diagnóstico. Sin embargo, sí es útil en el seguimiento. O sea, porque debería disminuir con el tratamiento, ¿no? O sea, uno de ustedes viene con gota, tiene el ácido úrico normal,
No es criterio diagnóstico el ácido úrico. Le empiezo su tratamiento con alopurinol, le doy su AINE, su colchicina, lo evalúo en un mes, en 2 meses y el ácido úrico debería disminuir, ¿no? O sea, eso me muestra que mi tratamiento está, que el paciente está tomando el tratamiento, por así decirlo, ¿no? Que está adecuadamente cumpliendo, es un paciente adherente. Entonces el ácido úrico es útil en el seguimiento, pues debe disminuir. Debe disminuir del valor inicial. Así el paciente haya venido con ácido úrico elevado o con ácido úrico normal, pero en el seguimiento debería disminuir. Esto ya es un tofo ya, ¿no? El aspecto radiológico en la hiperuricemia puede, el tofo o el depósito de los cristales puede llegar a erosionar los huesos de esa manera, miren, ¿no? En la articulación se puede llegar a erosionar el hueso por el depósito de cristales. Aquí hay un tofo con el depósito de todos los cristales, como en la imagen. Aquí también en esta radiografía nosotros estamos viendo, ¿no? Este es el primer dedo. Aquí seguramente ha tenido sus ataques de gota a repetición. Y a este lado debe tener un tofo, ¿no? Está destruyendo esta parte de acá de los huesos. Pregunta. Un varón de 32 años acude con hinchazón del tobillo derecho. Miren que en este caso no nos está hablando del primer dedo del pie, sino del tobillo derecho que ocurrió la noche anterior. El tobillo está enrojecido, caliente y muy doloroso. No tiene antecedentes ni toma medicación. Ocasionalmente bebe licor. Al examen físico se evidencia efusión, o sea, líquido libre en dicha articulación. El rango de movilidad está restringido. Lo primero que se debe hacer es artrocentesis. O sea, si vemos una articulación con líquido, hay que meter aguja, ¿no? Esa es la idea. Entonces hay que hacerle una artrocentesis. 21. El mismo paciente, tras diagnosticar al paciente anterior con gota, ¿qué debemos hacer? AINES, ¿no? AINES, perfecto. AINES. Miren, acá en la D dice, no tratar si el ácido úrico en sangre es normal, falso, ¿no? Tratar con vendajes, no. Con corticoides, si es que no toleran AINES nada más. Administrar alopurinol en la fase aguda no tiene ningún interés de administrar alopurinol. Pregunta, ¿cuál de los siguientes factores no se asocia a gota? Sexo masculino, sí se asocia. Clase social baja se ha asociado en algunos estudios a gota, ¿no? Obesidad, no sé, ingesta de alcohol, sí, ¿no? Cifras elevadas de creatinina en plasma, no, este no es. O sea, en ninguna parte nos dice que el paciente tenga insuficiencia renal sea factor de riesgo para gota. No es cifras elevadas de creatinina es igual a, puede ser insuficiencia renal aguda o crónica. Ese no es un factor de riesgo para gota. Señale la respuesta falsa respecto a las crisis gotosas. A. Suele iniciarse por la noche. Sí. Los signos inflamatorios son prominentes. También, ¿no? Puede cursar con fiebre. Vamos a ver. En la analítica puede detectarse elevación de la BCG y leucocitosis. Sin tratamiento siempre evoluciona la cronicidad. Sí, ¿no? ¿Cuál creen que sea? La falsa. No, esto es más bien si evolucionan a la cronicidad sin tratamiento, ¿no? En que hay un error. La falsa es la C. O sea, puede haber leucocitosis y BCG, pero la cursar con fiebre casi nunca. 24. ¿Qué articulación se afecta con más frecuencia en la artritis gotosa aguda? Ya, pues. La A, ¿no? Primera metatarso falángica de la mano del pie. Metatarso es del pie, ¿no? Tarso. Vamos a ver ahora la pseudogota. La falsa gota, ¿no? Pseudo significa falsa o falso.
Bien, se origina por un depósito articular de cristales de pirofosfato de calcio. Y es más común en ancianos y en quienes tienen daño articular previo. Esto es más común así. En los que ya tienen su artrosis, ahí se puede meter una pseudogota. Hay causas secundarias para pseudogota, las 4H. Así se llaman las 4H, las causas secundarias. Una H de hiperparatiroidismo, de hipomagnesemia, de hemocromatosis o de hipofosfatemia. Las causas secundarias. Para hiperparatiroidismo, o sea, exceso de función de las paratiroides, hipomagnesemia, magnesio bajo, hemocromatosis, una enfermedad de depósito, ¿no? Donde se deposita hierro, o hipofosfatemia, donde hay bajo fosfato. Las causas secundarias son raras, o sea, estas 4H son raras, pero en una persona menor de 50 años que se presenta con pseudogota, se debería investigar cualquiera de estas, ¿no? Ampliar el estudio para buscar estas enfermedades, o bueno, o por lo menos estos trastornos. Aquí la articulación principalmente afectada es la rodilla, a diferencia de la gota, ¿no? En la pseudogota la principalmente afectada es la rodilla. Se puede presentar de forma aguda o crónica y el diagnóstico, artrocéntesis y demostración de cristales romboideos, rectangulares con birrefringencia positivas. En la radiografía hay depósitos lineales, radiodensos en meniscos o cartílagos, que se llaman condrocalcinosis. O sea, el cartílago, ¿no? Está con depósitos del cartílago. Y los ataques agudos se tratan con AINES. De manera crónica se puede dar colchicina. Esto de la condrocalcinosis tenemos que ver una imagen o una placa después, ¿no? El pirofosfato se deposita así, ¿eh? Por ejemplo, aquí dentro del cartílago se deposita el pirofosfato. O también el fibrocartílago, ¿no? En la membrana. Si nosotros le sacamos una placa radiográfica a esto, vamos a ver que esta imagen, ¿no? Se va a traducir así. A ver, ya, aquí estamos viendo una radiopacidad, ¿no? Eso es la condrocalcinosis. No tendríamos por qué ver esto, ¿no? En los meniscos aquí se ha depositado el pirofosfato de calcio. Entonces se ve la condrocalcinosis. De este lado un poquito también. Bueno, y la condrocalcinosis puede causar esto. Se deposita en el cartílago hialino. El cartílago, a medida que va aumentando los depósitos de cristales, se va perdiendo el cartílago. Se pierde y se empieza a depositar más por debajo, hasta que llega un momento en que nos quedamos sin cartílago, ¿no? Y cuando no hay cartílago ya va a empezar a degenerarse el hueso, ¿no? Hay una degeneración quística, así en forma de quistes en el hueso, y esclerosis alrededor, como una cicatriz del hueso. Y por último se puede fragmentar estos huesos y se puede perder, ¿no? Toda la superficie. Entonces se puede quedar de esta manera los huesos al final, ¿no? Y el hueso de arriba, o sea, por ejemplo, en el caso de la rodilla, el fémur puede también erosionarse de tal manera que al final tenemos pues una placa con erosiones a los dos lados, ¿no? 25. ¿Cuál es la articulación que se afecta con más frecuencia en la artropatía por depósito de cristales de pirofosfato de calcio? La rodilla, ¿no? O pseudogota también se llama. Esa es una diferencia importante con la gota. A ver, señale la respuesta verdadera respecto a la hiperuricemia asintomática, o sea, una persona que tiene ácido úrico elevado y que no tiene ningún síntoma. A. No debe tratarse nunca. B. Se trata si hay riesgo de nefropatía. C. Se trata cuando existe además diabetes. D. Se trata con antiinflamatorios no esteroideos. O E. Se trata con corticoides. Hiperuricemia asintomática, ¿no? Si hay riesgo de nefropatía, sobre todo de litiasis. Si hay, por ejemplo, litiasis grandes o litiasis coraliformes, ¿no? Se suele tratar la hiperuricemia. Bueno, brevemente la artritis séptica, ya saben ustedes que en la artrocentesis vamos a encontrar más de 50.000 células por milímetro cúbico, ¿no? En artritis séptica.
Pero además de encontrar más de 50.000 células, ¿qué vamos a encontrar en un paciente con artritis séptica clínicamente? Fiebre, ¿no? Puede o no puede haber, pero suele haber bastante fiebre, malestar, es aguda el inicio, ¿no? No es un inicio crónico. Miren, la principal causa es la gonorrea, ¿no? La Neisseria gonorrea, la principal agente causal, sobre todo en jóvenes. Y la artritis séptica da cuenta del 70% de los episodios en menores de 40 años, ¿no? La gonorrea da cuenta del 70% en los menores de 40, en los sexualmente activos. Las mujeres tienen más riesgo de presentar enfermedad gonocócica diseminada, ¿no? No se sabe por qué, pero las mujeres tienen más riesgo. Y esta enfermedad gonocócica diseminada va a presentarse como artritis migratorias, ¿no? A lo largo del tiempo. Dejan de doler una articulación y se presenta en otra y luego en otra. En adultos mayores, ¿no? Los ancianos, es más importante el Staphylococcus aureus, sobre todo cuando está asociado a otras enfermedades destructivas de las articulaciones. Por ejemplo, una persona mayor que tenga gota o que tenga pseudogota y se complica con una artritis séptica, ahí ya no es tan prevalente la gonorrea, ¿no? Sino es más prevalente la Staphylococcus aureus, o en una prótesis, ¿no? En una prótesis de cadera, en una prótesis de rodilla. Ahí es más frecuente el Staphylococcus aureus. En niños también, ¿no? Dicen que el Staphylococcus aureus es más frecuente. Y la artritis suele ser monoarticular. Una sola articulación. Si se sospecha, ¿qué hay que hacer? Aguja, ¿no? La mayoría de artritis séptica gonocócica tendrán Gram y cultivos negativos. La mayoría, o sea, no se va a descubrir nada. Y las células nos van a ayudar porque son mayor a 50.000 por milímetro cúbico. Tratamiento, hay que seguir lo que se tiene que usar nomás. Si es gonocócica, ceftriaxona, ¿no? Y si es estafilocócica, oxacilina o vancomicina, dependiendo del estado general del paciente, de las enfermedades asociadas, de todo eso. Oxacilina se ha dejado de usar mucho. Si el paciente está más comprometido, se suele dar vancomicina de frente, ¿no? Que cubren al estafilococo.